acompaña en el estudio de Primero Noticias María Amparo Casar, directora de Anticorrupción del Instituto Mexicano de Competitividad, el IMCO, para presentarnos México, Anatomía de la Corrupción, este nuevo libro que hacen junto con el CIDE, en donde hablan del tema que hoy por hoy está ocupando muchísimos espacios en la prensa y que es ubicado como uno de los principales problemas de México. No estaba María Amparo Casar, no estaba la corrupción en las prioridades de la gente, ya lo está. Ya lo está, Carlos, tienes mucha razón y lo está por malas razones. Y entre los medios, la academia, las organizaciones sociales, los think tanks, hemos ido paso a paso poniéndolo en la agenda pública, Carlos, porque creo que sin nuestro trabajo, el tuyo, el mío, el de todos nosotros, era difícil que el gobierno, las autoridades, los legisladores pusieran este tema en la mesa. Y te decía que eres por las malas razones, porque en efecto, 80 y tantos por ciento, 86% de la población piensa que la corrupción es un problema o grave o muy grave. Carlos. Hay tres gráficas que me llamaron la atención, digamos, en el diagnóstico. Países menos corruptos tienen más dinero, más Producto Interno Bruto per cápita. Países menos corruptos tienen mejor educación y la que me sorprendió más de todos, países menos corruptos tienen menos violencia. ¿Qué tal esta ¿Es causa o es consecuencia? Mira, nos pasa como la relación entre democracia y desarrollo. Ni los politólogos ni los economistas han podido establecer de a dónde corre la causalidad. Pero lo que sí vemos es, como tú bien nos dices, estas relaciones entre mayor nivel de educación, menor nivel de violencia y mayor PIB per cápita. Mayor Producto Interno Bruto en general de los países, riqueza, como tú dices, y también per cápita. No importa para dónde corra, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, en el caso de la violencia, es que un aumento pequeñísimo en la corrupción provoca un aumento muy grande de más de 5 puntos en la violencia. Sabemos que llegados ciertos niveles de corrupción, Carlos, la inversión extranjera empieza a caer, la inversión de los privados empieza a caer, el empleo también. Y finalmente en educación será casualidad o no será casualidad, pero en efecto a una población menor educada, y esto tiene que ver con la cultura, no en general, Carlos, con la cultura de la legalidad. Simplemente no internalizamos las reglas. Y creo, Carlos, que no es un problema y no lo vamos a resolver si el enfoque que utilizamos es el de ética pública. Sí, hay que reclamarle, hay que demandarle a nuestros gobernantes la ética pública, pero hay que verlo, ¿sabes qué?, por los costos económicos, políticos y sociales. Nos conviene más, Carlos, como país, bajar el nivel de corrupción que mantenerlo, tolerarlo. Hay un capítulo completo dedicado al otro lado de la corrupción, no el que extiende la mano, sino el que pone el dinero ahí. Y me llamó la atención que establecen dos tipos de corrupciones. Una especie de corrupción por agilizar un trámite, por necesidad de agilizar un trámite, y otro tipo de corrupción que es para coludirse, ¿no? Si vamos a hacer esta tranza juntos, ¿no? Así es, para enriquecerse, digámoslo. Por eso ese capítulo, no sé si te fijaste que le ponía yo un epígrafe que decía, o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar, ¿no? Por eso le poníamos. Hay veces que decimos que sí, que los empresarios, Sor Juana Inés de la Cruz, hay veces que decimos, pues, bueno, y nosotros como ciudadanos no tenemos más remedio que dar una mordida. Y eso es cierto, no tenemos más remedio. O sea, estamos así porque queremos o porque no nos queda de otra. Mira, es una combinación, pero no me voy a juntar a la tesis de que no nos queda de otro, porque si tú, yo, nuestros productores, camarógrafos, los que nos están viendo, decidiéramos todo, nos pudiéramos poner de acuerdo que nadie más da una mordida, se acabaría el problema de la corrupción. Pero bueno, también si se ponen de acuerdo los políticos de que no la van a recibir. De la que no van a esa es la otra parte. Pero yo creo que ya está bien, mira, no quiero defender nada más alejado de mi intención que defender a las autoridades, a los políticos, a los de cargos de elección popular, que se despachan, como lo hemos visto en estas elecciones, con la cuchara gorda. Pero es cierto que con eso de que no me queda más remedio, entonces a la menor provocación nos corrompemos. Hay otra manera de hacer las cosas, la han hecho otros países que han pasado de lugares muy bajos en la medición de Transparencia Internacional a los primeros lugares. Ahorita te voy a preguntar por la receta, pero hay otro dato que me gustaría hacer hincapié. Te la voy a deber. Y es, yo creí que los políticos iban a salir como los percibidos como más corruptos, y no son los policías.
Siguen siendo los policías. Sí, a ver, ¿sabes qué es muy dramático? Si hacemos una distinción entre las instituciones, son precisamente las instituciones de investigación, procuración y administración de justicia las que salen peor. Claro, todas están pobladas de políticos, eso sí te lo puedo decir, ¿no? Entonces, son las que peor salen en nuestro país y esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de Estado de Derecho lo hacemos de manera muy abstracta, pero tenemos que ir a ver al policía, al Ministerio Público, al juez, a todos estos que están en la cadena que tienen que impartir justicia. Y decíamos hace rato de los empresarios, Carlos, pero tampoco quedamos fuera nosotros, los ciudadanos, día a día. Porque resulta que todos los ciudadanos pensamos que somos muy honestos, así nos percibimos, así le decimos a los encuestadores, también percibimos que son muy honestos nuestros familiares y también nuestros colegas de trabajo, Carlos. Los únicos corruptos son los empresarios. Bueno, en primer lugar las autoridades, después los empresarios y después, fíjate, curiosamente, los medios. Pero yo le pregunto entonces a la gente, y entonces, ¿de dónde salen los 4 millones de delitos de corrupción que nos registra, por ejemplo, el INEGI? Hablabas ahora de las percepciones y mencionaste el tema de los medios. Otra de las gráficas que me llamó la atención, decías, en 1996... se mencionaba la palabra corrupción 500 veces al año en una muestra de medios de comunicación nacionales. Sí. Y el año pasado se mencionó 30,000 veces, o sea, de 500 veces a 30,000 veces. ¿Esto incide en que nos sintamos un país más corrupto o porque somos un país más corrupto, los medios hablamos de corrupción? Buenísima pregunta. Eso es lo que ocurre con la corrupción. Y eso que es la palabra corrupción a más, no aparece la palabra cochupo, en fin, todas esas. Sería muchísima más de 29,000 notas al año, todas esas, ¿no? No sabemos si nos percibimos más corruptos porque estamos más expuestos en los medios, porque el periodismo de investigación nos hace más conscientes de eso, o en efecto ha seguido subiendo la corrupción. Pero supongamos que se ha mantenido la corrupción, Carlos. De todas maneras, es un fenómeno tremendamente extendido, horizontal y verticalmente, y tremendamente frecuente. Esta gráfica que estás mostrando sobre la frecuencia de la palabra corrupción, desgraciadamente, ¿sabes cuánto impacto ha tenido en disminuir la impunidad? Ninguna, Carlos. Entonces, estamos en el peor de los mundos porque ahora sabemos que hay más corrupción, la vemos todos los días y lo único que tenemos como un antivirus. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo salir de esto? Mira, difícil, se han dado los primeros pasos, pero con puras leyes el Sistema Nacional de Corrupción está bien construido, Carlos. Faltan cosas, falta el fuero, falta la ley de obra pública, faltan muchas cosas, pero nos faltan 2, 3 cosas, yo diría. Uno, convencimiento de que la corrupción, ¿sí?, acaba por, digamos, tronarnos a todos, al país, a los empresarios, a los ciudadanos. Eso. Segundo, que es un problema, como te decía, económico. Tercero, construir las instituciones. Y cuando digo instituciones no es crear una institución autónoma, es, por ejemplo, crear los ministerios públicos especializados. Limpiar. Voluntad política, pero voluntad política en serio. Y no hay país que ha salido de la corrupción en donde sus líderes no sean los que... Y cuando digo los líderes, digo los equipos de gobierno, los jueces, digo los legisladores, pongan el ejemplo y sean muy severos consigo mismo. No tenemos, desgraciadamente, ninguna de estas características. Desde luego, la regulación. No podemos, tú lo ves, Carlos, y lo has denunciado aquí en tu espacio todo el tiempo, no podemos estar tan sobreregulados como estamos en las elecciones. Hay que cerrar ventanas de oportunidad, mucho utilizando también tecnología de la información. ¿Nos retiramos con esta? Sí, Carlos. En México, gobernadores acusados de corrupción, 41. Investigados, 16 de 41. En Estados Unidos, gobernadores acusados de corrupción, 9. Investigados, los 9. Pero lo más interesante, detenidos. En México, 4 de 41. Y en Estados Unidos, 9 de 9. Eso te dice mucho. Gracias, María Amparo Casar. Carlos, muchísimas Muchísimo gracias gusto. por tenerme aquí en tu México, espacio. anatomía de la corrupción. Miércoles hemos